Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra lección de Escuela Sabática, según las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White. Hemos llegado a la lección número 4, titulada Parábolas. Les agradecemos por cada semana apoyar este ministerio de Aprendiendo de Jesús, en el cual deseamos cada semana poder instruirnos con la palabra del Señor y poder compartir un mensaje de esperanza. Les invitamos a que compartan como nosotros este audio video con todos sus contactos para que podamos ser cada vez más personas aprendiendo de Jesús. También les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, pedidos de oración, para que como familia podamos unirnos en Cristo. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones y porque nos cuidas cada día. En este momento, oh Dios, pedimos tu dirección y tu sabiduría para poder comprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 20 de julio. Parábolas. Para su propio sabio propósito, el Señor velaba las verdades espirituales con figuras y símbolos. Mediante el uso de figuras de lenguaje, daba a menudo a sus acusadores y enemigos la reprensión más sencilla y efectiva, y ellos no podían encontrar en sus palabras ninguna ocasión para condenarlo. Por medio de parábolas y comparaciones, encontró el mejor método de comunicar la verdad divina, en un idioma sencillo, usando figuras e ilustraciones sacadas del mundo natural. Abría la verdad espiritual a sus oyentes y daba expresión a hermosos principios que pudieran haber pasado por sus mentes y apenas dejado un rastro si él no hubiera conectado sus palabras con escenas conmovedoras de la vida, la experiencia o la naturaleza. De esta manera despertaba su interés, promovía un espíritu de investigación, y cuando tenía su atención asegurada, decididamente impresionaba en ellos el testimonio de la verdad. Así podía impresionar debidamente el corazón, para que en el futuro sus oyentes pudieran mirar las cosas que él había relacionado con la lección y recordar las palabras del Divino Maestro. La voz, su educación y su uso correcto, páginas 119 y 120. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se hallaba vestida con las parábolas del Maestro. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por eso les hablo en parábolas, dijo él, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan. Mateo 13, 13 al 15. Palabras de vida del Gran Maestro, página 20. Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar, ni aún para entender. Por esta razón, también Él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, la experiencia o la naturaleza. Cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Palabras de vida del Gran Maestro, página 11.
Domingo 21 de julio, la parábola del sembrador. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era la que ellos esperaban. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban esas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos, porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista, para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador, no por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Palabras de vida del Gran Maestro, página 17 y 18. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semillita es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de la verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 16. La naturaleza, juntamente con la Biblia, debe ser nuestro gran libro de texto. Cuando se siembra la semilla y se cultiva las plantas, debemos recordar que Dios creó la semilla y la da a la tierra. Mediante su poder divino se preocupa de esa semilla. Es por su mandato que la semilla, al morir, da su vida al tallo y a la espiga con sus propias semillas, las cuales se guardan para sembrarlas y obtener una nueva cosecha. Debemos estudiar, además, nuestra participación en este proceso. El agente humano tiene su parte que realizar, su obra que hacer. Esta es una de las lecciones que la naturaleza enseña y percibiremos en ella una obra solemne y hermosa. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 189. Lunes 22 de julio, la interpretación de Jesús. Aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola, Cristo decía prácticamente a sus oyentes: no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen vuestras ideas. El asunto de mayor importancia para vosotros es: ¿cómo trataréis mi mensaje? De vuestra aceptación o rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 25. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así, Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos, pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición.
El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se le puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. Dios desea hacer un favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 36 y 37. No debemos permitir que las cosas de este mundo absorban de tal manera la atención que la mente y el cuerpo queden completamente monopolizados. Así se priva a quienes nos rodean de las palabras amables y de las obras que los ayudarían a la ascensión del camino. El canal de la luz está obstruido por los intereses mundanos. La gracia que Cristo anhela compartir no puede derramarla, porque muchos llegan a tener cada vez menos fuerza para impartir a otros, porque no reciben poder de la fuente de todo poder. Dios entonces los invita a separarse de las cosas que corroen la mente y contaminan la experiencia religiosa. Todos están apremiados por preocupaciones urgentes, cargas y deberes, pero cuanto mayor sea la presión que se ejerce sobre vosotros, cuanto más pesadas sean las cargas que debéis llevar, tanto mayor es vuestra necesidad de ayuda divina. Jesús será vuestro ayudador. Necesitáis constantemente la luz de la vida para aliviar vuestro camino, y entonces sus rayos divinos se reflejarán sobre otros. Nuestra elevada vocación, página 282. Martes 23 de julio. La razón de ser de las parábolas. Jesús quiso incitar al espíritu de investigación, trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus palabras, porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores sinceros. Palabras de vida del Gran Maestro, página 11. Cristo dio a entender a sus discípulos que predicaba por medio de parábolas y escondía las grandes verdades que presentaba mediante expresiones figuradas, para que las personas que no tenían la verdad ni la amaban, aquellos cuyos corazones habían sido desviados por sus propios caracteres y su inclinación a la complacencia propia, no pudieran conocer sus doctrinas. Nuestro Señor calificó a los oidores infructuosos como escépticos, superficiales o secularizados. Los tales no pueden percibir la gloria moral de la verdad o su aplicación práctica y personal a sus propios corazones. Carecen de la fe que vence al mundo y en consecuencia el mundo los vence a ellos. Cada día con Dios, página 359. Tenía Jesús otra razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a sus alrededores había sacerdotes y rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. Sus espías seguían sus pasos día tras día, para hallar alguna verdad de sus labios que pudiera causar su condena y acallar para siempre a aquel que parecía arrastrar el mundo tras sí. El Salvador entendía el carácter de esos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. En parábolas reprochaba la hipocresía
y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones, y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si se las hubiera presentado en forma de enunciada directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio. Pero mientras eludía a los espías, hacía la verdad tan clara que el error era puesto de manifiesto, y los hombres de corazón sincero aprovechaban sus lecciones. La sabiduría divina, la gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, hombres eran enseñados acerca de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos 1:20. En la enseñanza en parábolas usada por el Salvador, se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por sus providencias. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 12 y 13. Miércoles 24 de julio. La lámpara y la cesta. Al enseñar al pueblo, Jesús creaba interés en sus lecciones y retenía la atención de sus oyentes mediante frecuentes ilustraciones sacadas de las escenas de la naturaleza que lo rodeaba. El Salvador miró al grupo que lo acompañaba, luego al sol naciente, y dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo, así como sale el sol en su misión de amor, para disipar las sombras de la noche y despertar el mundo. Los seguidores de Cristo también han de salir para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del error y el pecado». En la luz radiante de la mañana se destacan claramente las aldeas y los pueblos en los cerros circundantes, y eran detalles atractivos de la escena. Señalándoles, Jesús dijo: «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Luego añadió: «Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». La mayoría de los oyentes de Cristo eran campesinos o pescadores, en cuyas humildes moradas había un solo cuarto, en el que una sola lámpara desde su sitio alumbraba toda la casa. Así dijo Jesús: «Alumbre vuestra vida delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». El discurso maestro de Jesucristo, páginas 35 y 36. Dios le ha dado luz no para que la esconda bajo un cajón, sino para que la coloque en un candelero, de modo que se beneficien todos los de la casa. Es necesario que su luz brille ante otros, para iluminar las almas por las cuales Cristo murió. La gracia de Dios reinará en su corazón y colocará su mente y pensamientos en sujeción a Jesús, y sería un hombre poderoso del lado de Cristo y de la verdad. Ganar almas debiera constituir la obra de la vida de todo aquel que profesa seguir a Cristo. Somos deudores ante el mundo por la gracia que Dios nos ha dado, por la luz que ha brillado sobre nosotros y por la belleza y el poder que hemos descubierto en la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 55 y 56. En todas nuestras transacciones comerciales debemos dejar que la luz resplandezca decididamente. No debe haber prácticas dudosas, todo debe ser hecho con estricta integridad. Consentid mejor en perder algo financieramente que en ganar algunos centavos mediante procedimientos objetables. No perderemos nada al final si obramos correctamente. Debemos vivir la ley de Dios en nuestro mundo y perfeccionar un carácter de acuerdo con la similitud divina. Todos los negocios, ya sean con aquellos que tienen nuestra fe como los que no lo tienen, deben ser realizados de acuerdo con principios claros y rectos. Todo debe verse a la luz de la ley de Dios, todo debe realizarse sin fraude, sin duplicidad, sin una mancha de engaño. Abominación son a Jehová las pesas falsas. Hijos e hijas de Dios, página 187.
Jueves 25 de julio, la parábola del crecimiento de la semilla. Jesús enseñó por ilustraciones y parábolas sacadas de la naturaleza y de los acontecimientos familiares de la vida diaria. De esta manera asociaba las cosas naturales con las espirituales, vinculando las cosas de la naturaleza y la vida de sus oyentes con las verdades sublimes de la palabra escrita. Y más tarde, cuando quiera sus ojos cayesen sobre los objetos que él había asociado con la verdad eterna, oirían repetidas veces sus lecciones. Una de las parábolas más hermosas e impresionantes de Cristo es la del sembrador y la semilla. Así es el reino de Dios, dijo él, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. Y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. El que dio esta parábola era el mismo que había creado la diminuta simiente, le había dado sus propiedades vitales y ordenando las leyes que debían gobernar su crecimiento, e hizo de ella una ilustración viva de la verdad tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Consejos para los maestros, página 132. Mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose por la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. Los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. Sin embargo, la semilla que dio origen a estas plantas gigantes era una de las más pequeñas. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad, y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida diaria, y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que presentaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Dios seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 55 y 56. Viernes 26 de julio, para estudiar y meditar. Matutina alza tus ojos, 16 de septiembre, a cada hombre su tarea, página 271. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25:14. Puede ser que el hombre no vea lugar alguno para la acción de ciertos dones, porque no son sus dones, pero dejemos que cada uno piense de sí mismo como Dios quiere que lo haga. Recuerde cada uno que sus capacidades solo le han sido prestadas y que el Señor lo está probando para ver si utiliza sus talentos con el fin de glorificar a Dios y obrar para el bien de sus prójimos. La santidad, que significa entrega íntegra a Dios, le es totalmente aceptable. Pablo puede plantar, Apolos regar, pero es el Altísimo quien da el crecimiento, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. En el mundo natural los agentes invisibles oran constantemente para producir resultados especiales, pero la cosecha depende de la semilla que fue sembrada. Después que el hombre prepara fielmente la tierra y planta la semilla, Dios debe obrar continuamente para hacer que ésta germine. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. La palabra de Dios, el Dios vivo, es la semilla, Cristo es el sembrador,
y a menos que obre permanentemente en la vida del corazón, no habrá cosecha alguna. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios entregó a su Hijo a la muerte, el justo por los injustos, de modo que pudiera haber una gloriosa cosecha de almas. El corazón humano es la parcela donde Dios siembra y la justicia de Cristo debe encontrar albergue allí. Ningún hombre confíe en el brazo de carne sino en Dios. Cada uno muestre que tiene fe, que no es pigmeo religioso, sino que crece en el rocío y la lluvia de la gracia de Cristo, que su vida de justicia no es de factura humana, sino que la gracia de Dios ha alimentado su corazón. Algunos mensajes llegan como martillo del Señor, para destruir las cosas de Satanás y volver a los hombres hacia Dios vivo, pero entremezclado con esta resuelta tarea de levantarse en defensa de la verdad, se halla el consuelo de Cristo, que desciende cuando el arrepentimiento revela cómo es realmente el pecado, y mientras algunos son llamados para luchar desesperadamente contra una obra inicua, hay un mensaje para los que, aunque sufren el mal, soportan la tentación de albergar sentimientos de injusticia y acariciarlos en su mente. Por otra parte, algunos tienen el don divino de la organización. Otros realizan su labor en sitios apartados, sintiéndose pequeños e ignorados, donde solo algunos reconocen su obra y nadie se apiada de sus errores ni alaba sus victorias. Pero el Señor utiliza todos estos elementos. Nadie puede cubrirlo todo, y la gran obra de Dios debe avanzar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este mensaje de salvación, oh Dios. Te pido por cada persona, Padre Celestial, que ha escuchado este audio, que ha conectado su corazón con el cielo, para que cada oración sea contestada conforme a tu voluntad. Ese es nuestro mayor deseo cada día. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.